Hola, muy buenas tardes a todos, bienvenidos a las jornadas POSMIR. Somos, como ya nos conocéis muchos de vosotros, Irene Sánchez, vuestra profesora de hematología, yo soy Aida Suárez, profesora de cardiología, y las dos además os hemos acompañado durante todo este periodo como parte del equipo académico de la Coordinación Académica de AMIR. En primer lugar, queremos daros la bienvenida a estas jornadas que para nosotros son siempre muy especiales. En primer lugar, porque habéis terminado el MIR, porque es un momento de felicitación, de daros la enhorabuena, de reconocer todo el trabajo que habéis hecho durante un periodo tan largo. Y en segundo lugar, porque estas jornadas son también una forma de cerrar nuestra promoción, de cerrar un curso para la academia, y por lo tanto son una forma también de despedirnos de nuestros alumnos cada año, y por ello pues se convierten en un momento muy especial para nosotras. Como decía, es un momento importante porque habéis terminado el examen MIR. Ya han pasado unas semanas, entonces ya os habréis acostumbrado a esa sensación de no tener que estudiar todos los días, de no tener que abrir el manual todos los días, de no tener simulacro cada sábado. Probablemente ya vais entendiendo lo que es volver a tener un poco de vida normal y de vida social. Cuesta, o sea, hasta que uno se acostumbra progresivamente a volver a ser una persona normal, todavía os queda un poquito de tiempo, pero suponemos que ya estáis un poco en ese proceso, ¿no? Entonces estáis volviendo a entender lo que es dejar de estudiar a diario y estáis empezando a ser conscientes de lo que implica que ya habéis pasado ese examen que es probablemente para la mayor parte de vosotros el examen más importante al que os habéis tenido que enfrentar en toda vuestra vida. Es además ese examen que os va a dar paso, os va a dar acceso a poder trabajar de lo que queréis el resto de vuestra vida, lo cual es un momento muy gratificante, es un momento para estar muy orgullosos, porque a partir de ahora toda esa presión que teníais de qué número voy a sacar, qué plaza voy a poder coger, una vez que lleguéis a ese momento y que tengáis vuestra plaza en la mano, toda esa presión desaparece, el número desaparece, nadie vuelve a preguntar por él nunca más, ni vuelve a ser importante en vuestra vida, y a partir de ahí ya es solo disfrutar del resto de vuestra vida, como médicos especialistas en aquello que elijáis, y que es de aquello que vamos a hablar durante todas estas jornadas. Así que enhorabuena a todos vosotros, enhorabuena por todo ese trabajo que habéis hecho. Además, yo creo que una enhorabuena muy especial este año, porque el trabajo ha sido muy tedioso, habéis tenido que enfrentaros a un final de carrera muy raro con todo el tema del COVID, vuestras prácticas de carrera en los últimos años de hospital, o el último año de hospital, han sido muy atípicas, también lo ha sido esta formación del MIR, que ha estado completamente marcada por esas olas, presencialidad, no presencialidad, todo condicionado por la situación sanitaria. Y bueno, todo eso que habéis sufrido y que lo habéis pasado mal en algunos momentos para tener que adaptaros a esta situación, yo creo que merece un reconocimiento especial. No habéis hecho un MIR en las condiciones más idóneas desde el punto de vista social y desde el punto de vista personal, y eso también pues ha marcado que lo hayáis pasado un poquito y hayáis tenido que hacer un poquito más de trabajo de lo habitual en esta preparación del examen, ya siendo una oposición muy dura para todo el mundo, pero para vosotros pues todavía un poquito más. Entonces, nuestro reconocimiento. Además, bueno, obviamente estas jornadas ya sabéis que son extremadamente abiertas para todo aquel que quiera participar en ellas, todo el mundo está invitado, son públicas y abiertas, pero nosotros no queremos dejar de dar una especial enhorabuena pues a nuestros alumnos de AMIR, ¿no? Porque, como decía, termina una promoción, es la despedida de nuestro curso, estamos especialmente orgullosos de todos los alumnos de AMIR, de cómo habéis trabajado, de cómo os habéis adaptado a todas las situaciones. Sabemos que bueno, pues esa variabilidad del COVID ha hecho que haya habido momentos de un poco de tensión, pero de verdad que el esfuerzo ha sido tremendo, creo que por vuestra parte y también por parte de todo el equipo de la academia, a la que, bueno, pues así aprovechamos también agradecer todo su trabajo. Han hecho un esfuerzo tremendo para poder ayudaros desde el equipo de programación, de planificación, los equipos informáticos, todos los equipos de AMIR han trabajado incansablemente para que, a pesar de estas circunstancias que hemos tenido este año, pues hayáis podido, bueno, disfrutar de la formación de la manera más adecuada posible. Ni qué decir de nuestros profesores, que, como sabéis, han sufrido la gota gorda, porque ya sabemos que las clases online para vosotros son duras, porque escuchar 10 horas de cardio online no es lo más divertido del mundo, ya lo sé yo, pero bueno, para los profesores también tenéis que saber que dar 10 horas de clase a una cámara no es lo más agradecido del mundo. Por eso, ahora que por fin parece que vamos a poder volver a la presencialidad de manera definitiva, pues estamos volviendo a disfrutar, pero en este caso yo quiero reconocerles también a ellos el esfuerzo que han hecho para que vosotros pudierais tener la mejor calidad de las clases, a pesar de toda la situación que estábamos viviendo.
Y bien, respecto a las jornadas, pues mirad, estas jornadas tienen un objetivo y el principal objetivo es acompañaros en este proceso final que es la elección de plaza, que sabemos que os genera muchísima tensión, que os genera más estrés a veces del necesario, porque sentís una presión que luego no es tan real y tenéis que saber que luego la mayor parte de las veces elijáis lo que elijáis vais a estar contentos. Hacer una mala elección es algo muy atípico, ocurre, a Irene le ocurrió, o sea, es el primer ejemplo que tengo aquí de repito especialidad porque la he liado y he cogido algo que no me gustaba, pero es súper infrecuente. La mayor parte de los opositores eligen una especialidad con la que están luego súper contentos y que luego no les ofrece ninguna duda, pero sabemos que en este momento lo pasáis mal porque sentís una presión como que hay muchas probabilidades de que hagáis una mala elección o tenéis la sensación de que hay mucha presión sobre lo que vais a elegir. Entonces estas jornadas primero buscan acompañaros, ayudaros, haceros entender cómo se debe hacer una buena elección de especialidad y también tienen otro objetivo y ese objetivo es bajar la presión y que entendáis pues que hay muchas variables que se pueden controlar adecuadamente, que no van a suponer un cambio dramático luego en el momento de ejercer vuestra especialidad o vuestro trabajo como médicos y que bueno, que es un proceso que hay que pasar y que de verdad lo más probable es que vaya bien y que vayáis a elegir la especialidad que queráis. Entonces ese es el objetivo. La dinámica, ¿cómo va a ser? Pues como habréis visto en el programa, tenéis todos los días, hoy viernes 4, sábado por la mañana y sábado por la tarde, ponencias de todas las especialidades. Entonces, en esas especialidades lo que van a aparecer por aquí son ponentes. Muchos de ellos les conocéis por ser profesores o tutores, otros no, porque son de especialidades que habitualmente no tienen presencia en el MIR y que por lo tanto no precisan clases, pero son ponentes que buscamos con un objetivo principal, y ese objetivo principal es que os hagan entender cuáles son las características fundamentales de la especialidad, ¿no? Cuáles son los pros y los contras, lo mejor y lo peor, qué debéis preguntar a la hora de ir a los hospitales o de contactar con los hospitales y de conocer una especialidad. También os van a ayudar a conocer especialidades que nunca os habéis planteado, que es un punto muy importante y que muchas veces en estas jornadas descubrís, ¿no? Especialidades que jamás os habían pasado por la cabeza y que aquí empecéis a plantearos. Y luego también los ponentes os van a ayudar a entender pues cuáles son los mejores hospitales para realizar cada una de las especialidades. Siempre tenéis que tomar esto un poco desde un punto de vista muy objetivo, es decir, no os agobiéis con este hospital es el mejor, si no entro aquí es un drama, no, en absoluto, por favor, ¿vale? O sea, queremos daros recomendaciones siempre que tengáis un número que os permita elegir entre múltiples hospitales, pero sin que eso suponga un agobio, ni una presión extra, ni nada por el estilo. Es decir, aquí venimos a informar, a ayudaros y a responder todas las preguntas que queráis, ese es el objetivo, disfrutar un poco de este momento de distensión después del MIR y por favor que nadie sufra presión ni tensión con motivo de todas las ponencias y las especialidades, ¿vale? Entonces, esas van a ser un poquillo las dinámicas, luego hay algunas, algunas ponencias generales, reflexiones finales. Os pedimos también, que es muy importante, y a veces os olvidáis del último día o las últimas ponencias que son nuestra despedida de curso y que para nosotros son muy importantes, así que os pedimos que aunque vengáis solo a algunas de las especialidades o atendáis algunas de las especialidades que os interesan más, que por favor el último día os conectéis para las reflexiones finales, para la despedida de curso y para los premios finales del concurso que hacemos todos los años, porque es un momento también muy importante para nosotros y muy emotivo desde el punto de vista del equipo de la academia. Vamos a empezar entonces a hablar un poco Irene y yo os voy a contar un poco esa parte general de cómo debéis enfocar la elección de especialidad y cómo debéis haceros esa lista mental que es tan importante previamente al día en el que se va a ejercer la elección, y luego Irene os va a hablar más un poco de detalles técnicos y de toda la parte de elección de especialidad propiamente dicha, o sea, de lo que es la parte práctica de cómo se hace la elección de especialidad con respecto al ministerio, y luego por supuesto vamos a responder todas aquellas preguntas que necesitéis, que para eso tenemos aquí el chat delante de nosotras y vamos revisando todo lo que nos vais pidiendo. Obviamente si queda alguna cosilla por responder, pues en los próximos días con el resto de ponentes, etcétera, vais a tener todas las oportunidades del mundo. Entonces, ¿cómo tenéis que ejercer cómo tenéis que hacer esa lista, ¿no? La famosa lista de cómo me planteo yo qué especialidad quiero hacer. Bien, pues aquí tenemos dos escenarios muy habituales. El primer escenario es aquellos opositores que tienen una plaza y que saben
qué especialidades quieren y qué especialidades no quieren, ¿no? Y luego tenemos otro segundo perfil de opositor muy habitual, y esto ocurre todos los años, que dice, es que no tengo ni idea. Yo tengo muchísimas especialidades que me gustan, pero no tengo claro cuál es realmente la que más me gusta. No tengo ni claro ni si médicas ni quirúrgicas. O sea, tenemos esos dos, ¿no?, grupos principales de opositores, y a los dos os vamos a ayudar a decidir cómo ir haciendo esa lista para poder hacer una elección razonable y lo más adecuada posible. Entonces, cuando nosotros nos planteamos qué especialidad quiero hacer, yo creo que lo primero, o el primer error que cometéis casi todos vosotros, es que partís del número. Yo entiendo que el número es importante, porque todos sabemos que en función de cómo se ha hecho la elección otros años, el número sabemos que a veces te da acceso a unas plazas y no a otras. Pero yo no creo que nunca tengáis que hacer la lista partiendo de ese número, sino que tenéis que hacer la lista partiendo de qué quiero yo, o qué querría yo. Ese es el objetivo principal, ¿vale? ¿Qué es lo que quiero yo o qué especialidad me gustaría? Bueno, pues para tomar esa primera decisión tenéis que pensar obviamente en aquellas especialidades que habéis hecho durante la carrera. Creo que una de las cosas principales que tenéis que valorar es si queréis médicas o queréis quirúrgicas. Es algo que casi todo el mundo suele tener súper claro. No digo todo el mundo, porque es verdad que siempre tenemos aquellos que dudáis con las especialidades médico-quirúrgicas, ¿no?, que os ofrecen un poquito más de duda, pero creo que ahí los ponentes de las especialidades médico-quirúrgicas os van a ayudar a salir de dudas de si de verdad es una especialidad para vosotros o no, porque todas las médico-quirúrgicas tienen un poquito más de médicas o un poquito más de quirúrgicas. Pero ese es el primer dato que yo creo que tenéis que tener en la cabeza, ¿no?, que quiero una especialidad médica o quiero una especialidad quirúrgica. Luego, dentro de las médicas y dentro de las quirúrgicas, muchos de vosotros habéis experimentado durante la carrera especialidades que os gustan mucho más que otras. Ahí tengo que hacer un paréntesis y llamaros la atención sobre el hecho de que muchas veces decidís hacer una especialidad porque durante la carrera os han hecho más o menos caso en el hospital en una especialidad. ¿Es algo fiable? Bueno, parcialmente, es decir, habitualmente te gusta una especialidad, si te hacen caso ya, pues todavía mejor. Por mucho que te hagan caso, si la especialidad no te gusta, es raro que te vayas a decidir por ella, pero cuidado con ese sesgo, ¿vale? Porque a veces tenéis dudas entre varias, a lo mejor hay una que cuadra más con lo que a vosotros os gustaría, o con el perfil clínico que tenéis, o con el tipo de vida que queréis llevar en el futuro, que también es importante profesionalmente, y solo el hecho de que os hayan hecho más caso no debe ser lo que os ayude a elegir una u otra, ¿no? Entonces, primero, médicas o quirúrgicas. Luego, dentro de las médicas o quirúrgicas, tenéis que ir decidiendo un poco por aquellas especialidades que creéis que durante la carrera os ha gustado más el contenido. Y segundo, por cómo son en el día a día real. Y ahí tenéis mucha información de las prácticas que habéis hecho en el hospital, pero vais a recibir mucha más en estas ponencias, porque creo que la dinámica del hospital a veces no se entiende del todo cuando uno es estudiante, porque vemos solo partes muy aisladas de lo que son las prácticas, ¿no?, dentro del hospital, pero no vemos el día a día real de un residente. Entonces, para eso es muy importante la información que os van a dar aquí el neurólogo, el cardiólogo, el nefrólogo, sobre qué rotaciones se hacen cada una de las especialidades, qué tipo de actividades ocupan más tiempo durante la especialidad o no, cómo son el tipo de guardias, cómo es el tipo de calidad de vida, cómo es la dinámica habitual en cuanto a sesiones, en cuanto a posibilidades de investigación, etcétera, etcétera. Cómo puede ser la vida después de la especialidad, que también es importante. Entonces, todas esas cosas las tenéis que ir apuntando y teniendo en cuenta a la hora de decidir. Luego hay otra cosa que a mí me parece bastante importante a la hora de hacer vuestra lista, y es que aparte de la especialidad, que para mí es lo primero y lo más importante que tenéis en cuenta, luego entran otras variables, y esas variables son, por ejemplo, ¿lo hago en la ciudad donde me quiero quedar o tengo que priorizar especialidad respecto a la ciudad donde me quiero quedar? Esto es una disyuntiva en la que entráis muchos de vosotros, ¿no? Pensáis, mira, hay dos especialidades clínicas, por ejemplo, cardio y neuro, ¿no?, que me gustan las dos especialidades, me encantan, pero no sé si prefiero quedarme en Madrid o en la ciudad que a mí me guste, o si no me da el número para hacer X especialidad, es mejor que me vaya afuera, ¿no? No sabéis muy bien qué priorizar. Bueno, ahí la decisión es extremadamente subjetiva, es decir, no hay una respuesta que sea bien ni mal. Yo creo que, excepto que haya unas circunstancias personales muy concretas, lo lógico es priorizar especialidad, es decir, si tú tienes claro, a mí me gusta esta especialidad, me da para esta especialidad, pues me voy a hacerla donde sea, y eso debe ser la pauta habitual, ¿no? Que tú tienes claro que te encanta ojos y qué es lo que quieres hacer, pues te vas a hacer ojos donde sea, eso es la pauta habitual, pero digo esto con todo el respeto del mundo a cada una de las circunstancias personales, que son múltiples y muy subjetivas, y sobre todo yo creo que no tenéis que sentir en ningún momento esa sensación de
de, no, es que si priorizo mi vida personal a mi vida profesional parece que lo estoy haciendo mal, ¿no? Que siempre tenemos esa presión de tengo que priorizar mi vida profesional. Bueno, pues no, la realidad es que no. Las residencias son 4 o 5 años de vuestra vida, lo habitual es priorizar especialidad, pero si tenéis una circunstancia personal por la que tengáis que priorizar ciudad, pues se prioriza ciudad. Siempre y cuando, obviamente, sea entre especialidades razonables que os gusten. Es decir, no os vayáis a quedar haciendo una quirúrgica si tenéis clarísimo que sois personas a las que os gustan las especialidades médicas, porque ahí lo más probable es que acabéis repitiendo el MIR, esta es la realidad. Pero si estáis dudando entre cardio y neuro, o entre nefro y medicina interna, por ejemplo, pues la realidad es que lo más probable es que vayáis a estar muy contentos en cualquiera de ellas. Y este es otro de los mensajes importantes de estas jornadas que no soléis tener muy claro. Y es que entre 2 especialidades que se parecen mucho, o 3 especialidades que se parecen mucho, no hay luego tanta diferencia en el día a día. Es decir, yo como cardióloga creo que hubiera sido extremadamente feliz haciendo, igual que cardiología, neurología, haciendo medicina interna, creo que hubiera sido feliz haciendo hematología. O sea, hay muchas especialidades que se parecen mucho luego en las dinámicas diarias. Digestivo, por ejemplo, digestivo y cardio, son las 2 clínicas, pero tienen una parte de intervencionismo. O sea, es muy raro que luego, cuando tú tienes claro si te gustan las médicas o las quirúrgicas, te vayas a equivocar. Y el día a día, de verdad que es muy parecido, por eso es muy raro que alguien al que le gustan las médicas diga, pues es que he cogido digestivo en vez de neuro, bueno, y me he equivocado tremendamente y es un drama y repito especialidad. Ese tipo de situaciones es muy raro que se den, ¿no? Y yo creo que este también es un mensaje muy importante para vosotros. Entonces, tenemos especialidad, luego tenemos el tema de la ciudad, que como decimos es una cuestión muy personal y en la que ya tienen que entrar circunstancias muy individuales, de me quiero quedar aquí por una cuestión familiar o por una cuestión personal, etcétera, etcétera. Y luego está el tema del hospital. Esto es una pregunta que hacéis muy a menudo, lo de hospital grande o hospital pequeño. Bien, pues mira, de hospital grande o hospital pequeño depende de la especialidad, ¿vale? Y ahí os lo van a ir contando los ponentes en cada una de las especialidades. ¿Por qué? Porque hay especialidades donde es mejor coger hospital grande y otras donde es claramente mejor o es subjetivamente mejor coger un hospital pequeño. En general, la pauta general, y aquí no vamos a mentir, siempre suele ser hospital grande. ¿Por qué? Porque en la mayor parte de las especialidades, cuanto más grande sea el hospital donde haces la residencia, lo habitual es que tengas la oportunidad de ver más especialidades y lo normal es que tengas la oportunidad de ver más técnicas, más estudios, más cosas innovadoras. Bueno, pues sí, esto es la realidad. Pero, ¿quiere decir que en un hospital pequeño no me puedo formar bien? No. Hay hospitales pequeños donde sin tener acceso a tantas cuestiones novedosas o a lo mejor a tantas subespecialidades dentro de una especialidad, puedes hacer una formación muy buena, tanto clínica como quirúrgica, y luego puedes formarte en esas cosas específicas haciendo rotaciones externas. En todas las especialidades se permite hacer rotaciones externas, tanto en otros hospitales nacionales como en el extranjero, y de hecho tenéis que saber que cuando elegís una especialidad y hay algo que está en el programa formativo que vuestro hospital no ofrezca, tienen la obligación de permitiros hacer esa rotación en otro hospital, con lo cual no os preocupéis porque si elegís un hospital más pequeño que no tiene alguna cosilla, siempre vais a poder complementar la formación en otro de los hospitales, ¿vale? Que esto es un mensaje que no soléis tener claro y que os agobia mucho y que en realidad no es tan importante ni es tan dramático, ¿vale? Entonces, este sería el punto general, hospital grande, pero, insisto, vais a ver que hay ponentes que os van a comentar que ellos prefieren hospitales pequeños. Esto es una discusión muy habitual en medicina interna, ¿verdad? Lo de hospital grande, hospital pequeño, porque hay, por ejemplo, muchos internistas que ellos creen que es mejor formarse en un hospital donde sea más pequeño y a lo mejor medicina interna tenga más poder que otras subespecialidades, ¿no? Pero esto, como os digo, lo tenéis que ir apuntando especialidad por especialidad y también en las quirúrgicas ocurre, ¿no? Que en algunas u otras os van a ir diciendo si os recomiendan más hospital grande o hospital pequeño. Bien, una vez dicho esto, vosotros tenéis que confeccionar una lista en función de todas estas bases y luego de muchas otras características individuales que podéis decidir cada uno de vosotros, pero sí que os recomendamos siempre que mentalmente os hagáis la lista más larga posible. ¿Por qué? Porque al final tenéis que tener en cuenta que hay muchas variables que pueden cambiar en una elección. Claro que habitualmente cada especialidad se termina sobre el mismo número o que una especialidad en una ciudad concreta se suele terminar en torno a la misma franja, pero esto no es sistemático todos los años. Entonces, tenéis que estar preparados.
No os voy a decir yo tampoco que nos creemos falsas esperanzas, es decir, si yo tengo un número X y sé que habitualmente cirugía plástica se acaba súper pronto y que es muy improbable que la vaya a poder hacer, no os voy a decir yo que os hagáis falsas esperanzas, pero no que la quitéis de la lista. Yo creo que es muy importante, y siempre lo hemos recomendado hacer así, una lista con todo aquello que a vosotros os gusta por el orden de prioridad que os gusta, teniendo en cuenta todos esos criterios de especialidad, también de hospital y también el tema de la ciudad, ¿vale? Todo ese tipo de cuestiones. ¿Y por qué tenemos que hacer una lista muy larga mentalmente? Porque tenemos que conjugar todas las variables y tenemos que pensar que puede haber muchas diferentes situaciones cada uno de los años para la elección. Y con eso, mentalmente, una vez que mentalmente os hagáis vuestra lista, ya vais filtrando y ya vais decidiendo aquellas que vais a elegir más definitivamente o que vais a tener más en vuestra lista corta más finalmente. Pero yo creo que de primeras tenéis que hacer un proceso muy amplio, con una lista muy larga, para no cerraros a ninguna posibilidad mentalmente. Una vez que tengáis hecho todo este filtro en vuestra cabeza de qué es aquello que idealmente yo querría hacer y en qué orden, hay que preguntar mucho. Y preguntar mucho tiene varios pasos. Tiene esta pequeña parte, ¿no?, de las jornadas donde vais a tener mucha información, donde os vamos a responder muchas preguntas, donde luego vais a poder contactar con los ponentes si queréis, pero luego hay otro proceso que tenéis que hacer vosotros. Ese proceso es el que tradicionalmente llamábamos preguntar en el hospital, y os mandábamos: vete al hospital, vete a las unidades, pregunta en todas ellas, coge a un residente normalmente intermedio, que no sea un residente pequeño ni un residente mayor, porque el residente pequeño acaba de llegar y el residente mayor suele estar bastante quemado, entonces lo habitual es cogerte un residente intermedio, que es el que está un poco más feliz y va a ser un poquito más objetivo, dándote información, y preguntadle todo lo que necesitéis: cómo son las rotaciones, cómo es el hospital, cómo son las oportunidades que te dan, cómo es el ambiente, cómo son los compañeros, cómo son los adjuntos, te dan buena formación o no, te explican bien o no, te empuran con cosas que son suyas y que no deberían ser de la formación de un residente, te dejan rotar fuera. Es decir, todo ese tipo de preguntas hay que hacerlas, ¿no?, ya cuando vayáis filtrando en cuanto a hospital y especialidad. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que con el tema del COVID sabemos que es un poquito más difícil. De hecho, bueno, pues el año pasado la verdad es que fue más que difícil, muy complicado, y el anterior también. Este año, bueno, yo creo que puede ser un poquito más fácil ya, o sea, el acceso a los hospitales ya no está tan extremadamente restringido, pero es obvio que no vais a poder acceder a los hospitales con tanta facilidad y tan abiertamente como se hacía antiguamente. Entonces, para eso hay muchas jornadas de puertas abiertas en los hospitales que las están haciendo online, muchas de ellas, y para eso nosotros las estamos publicitando a través de redes sociales, y es muy importante que vosotros accedáis a ellas, ¿no? Como vais a tener toda la información, pues intentad conectaros, en ellas os van a contar ya cuestiones mucho más específicas de cada unidad y cada hospital concreto, no tan generales como en las jornadas, sino ya que vayáis más a tiro hecho de: en este hospital, esta especialidad, cómo es y qué me puede contar un residente o un adjunto de esas unidades. Luego hay otra cosa importante, y es: soléis tender a preguntar más, ya sea en ese tipo de jornadas o cuando vais a los hospitales, por los residentes, pero no está mal que siempre preguntéis por algún adjunto, no está nada mal. ¿Por qué? Bueno, es otro tipo de visión, pero también es importante que veáis la visión de un adjunto con respecto a la formación para sus residentes, sobre todo en los adjuntos jóvenes que acaban de pasar por ahí y que tienen todavía una idea un poquito más clara y objetiva de cómo debe ser la formación de un residente. Y no está mal incluso a veces que preguntéis por el jefe de servicio. Os da mucha angustia, os da mucho miedo preguntar porque pensáis que no os va a recibir y que nunca os van a dar información, pero hay muchos jefes de servicio que sí lo hacen, y yo creo que esto también es importante, porque que un jefe de servicio se preocupe por dar formación a sus residentes, se preocupe por tener los mejores residentes posibles, o porque estén contentos, o por motivarles, pues forma parte, ¿no?, de ser un buen jefe y de que un servicio funcione bien. Tenemos que tener en cuenta que los residentes son un pilar muy importante dentro de un servicio, y tenemos que tener en cuenta también que un servicio tiene unas obligaciones con respecto al residente, es decir, no solo son derechos a tener residentes, sino también la obligación de formarles bien y conforme a un programa que está estipulado y que es nacional. Entonces, que el jefe se involucre desde el principio en informar a los futuros residentes es muy importante, y también nos da una idea de si os van a cuidar bien y si va a ser un servicio donde os ofrezcan buenas posibilidades, ¿vale? Entonces, esa sería un poco la secuencia, la lista, ir decidiendo lo que yo quiero, atender a estas jornadas, luego otras jornadas online, si tengo la posibilidad de ir a algún hospital, hacerlo, y con eso pues ya tener una idea más clara de qué es aquello que a mí me gustaría hacer. Y antes de pasar la palabra a Irene, sí que me gustaría daros otro mensaje, que es para todas aquellas personas que pensáis:
tengo un número muy malo, ¿vale? Que esto, vamos a hablarlo abiertamente, os pasa a muchos de vosotros, ¿no? Que os da como mucha angustia y decís, claro, aquí empiezan a hablar de especialidades, de tener un número muy alto, de si elijo entre la Paz o el clínico, y muchos de vosotros no os sentís a veces identificados porque pensáis, pues es que con mi número no voy a poder elegir ni hospital, a lo mejor ya solo me queda poder elegir la especialidad que quiero donde sea. Bueno, no os sintáis excluidos ni mucho menos, porque no es el objetivo de estas jornadas. Es verdad que a veces se tiende mucho a hablar de hospitales, ciudades, etcétera, pero no, o sea, el objetivo de estas jornadas es también que entendáis cosas importantes, como que incluso teniendo un número que a lo mejor a vosotros a priori no os parece como tan fácil para elegir entre diferentes especialidades, tengáis la oportunidad de elegir bien, ¿vale? Y para elegir bien, cuando no tienes un número tan alto, creo que hay algo muy importante, y esa importancia es la información. Que escuchéis mucha información sobre todas las especialidades, que tengáis muy claro qué se hace en cada una de ellas y sobre todo, como os decía antes, que conozcáis muchas especialidades que nunca jamás os habéis planteado porque no hemos rotado en ellas en el hospital, porque nadie nos las ha contado nunca, porque no tienen mucha representatividad en la carrera ni tampoco durante el MIR. Y entonces pensamos que no son especialidades bueno, que vamos a considerar en nuestra vida. Yo todos los años en las jornadas me encuentro a gente, por ejemplo, esto es muy curioso, que dice, medicina nuclear es una especialidad chulísima y jamás me la había planteado. Yo descubrí la medicina nuclear en las jornadas de mi año, yo ya fui alumna de la primera promoción de AMIR y descubrí la medicina nuclear en aquellas jornadas y dije, bueno, luego elegí otra cosa, pero dije, jolín, esta especialidad que jamás me la había planteado, que jamás me la hubiera planteado sin estas jornadas, tiene buena pinta, es una especialidad chula, tienen buena calidad de vida, hacen algo súper interesante a nivel de investigación, son súper punteros y es algo que nos podemos plantear muchos de nosotros y que no lo hacemos porque no las conocemos bien. Entonces, por favor, no os cerréis la puerta, no os pongáis en plan negativo pensando que a lo mejor no me va a dar para esto, para lo otro. Hay muchas opciones, hay muchas especialidades y os repito el mensaje, la mayoría de vosotros la medicina es medicina y vais a estar contentos en la especialidad en la que elijáis. Es muy raro, repito, equivocarse de especialidad. Hablaremos de esos casos también, pero son los menos y es muy raro y tenéis que hacer la elección con confianza y con tranquilidad, porque ser médico es ser médico, estéis en la especialidad en la que estéis. Último mensaje, había dicho último, pero era el penúltimo, el último de todos antes de dar el paso a Irene. Mirad, hay una cosa también que yo creo que cuando vas cumpliendo años, aquí voy a ir un poco a sonar abuela cebolleta, pero cuando vas cumpliendo años te lo empiezas a plantear. Mirad, yo cuando hice la elección de mi especialidad, bueno, elegí cardiología y en ese momento que es en el que estáis vosotros, sois muy jóvenes y la realidad es que pensáis muy a corto plazo, ¿no? En una especialidad chula, me encante, que disfrute durante la residencia, que crea que va a cuadrar mucho con mi forma de ser, con lo que me gusta, etcétera, etcétera. Por supuesto que esto es lo más importante, no tengo ninguna duda. ¿Hay que pensar a largo plazo? A priori no. Entre varias especialidades que os gustan, no tenéis que pensar a largo plazo. ¿Por qué? Porque las cosas pueden cambiar mucho, es decir, una especialidad que ahora tiene muchas salidas, puede que dentro de 10 años tenga poquísimas salidas, o viceversa. Una especialidad que ahora tiene muy pocas salidas, puede que dentro de 10 años tenga muchísimas salidas. Entonces, las cosas cambian mucho, también vosotros vais a cambiar mucho, o sea, cuando acabéis la residencia no vais a ser las mismas personas, ni vais a tener los mismos gustos, ni los mismos objetivos vitales que tenéis ahora. Entonces, por eso pensar a largo plazo no tiene mucho sentido cuando vas a elegir una especialidad. Pero, y esto es verdad que yo antes, cuando era mucho más joven, no lo decía, pero a día de hoy creo que es un mensaje que tenéis que saber. Si estáis entre varias especialidades, entre varias que os gusten, ¿vale? Un factor a considerar en la elección también debe, y es lógico que sea ya, pensar un poco en el tema de la calidad de vida y el futuro. Y esto es una realidad en medicina a día de hoy. Hay especialidades donde se vive claramente en cuanto a calidad de vida mucho mejor que en otras. Y esto es una absoluta realidad. Entonces, si por ejemplo os estáis planteando cosas como, pues me da lo mismo, me gusta mucho neurología, cardiología, nefrología y medicina interna, y me encanta también anestesia. O sea, lo digo así de claro, no tendría ninguna anestesia, o sea, no tengo ninguna duda. ¿Por qué? Por salidas laborales, por la cantidad de trabajo que se les ofrece a día de hoy y porque desde el punto de vista de calidad de vida creo que a día de hoy, y cuando digo calidad de vida,
Ojo, no estoy diciendo que se trabaje menos, son dos conceptos completamente diferentes. Digo calidad de vida en cuanto a que luego hay muchas más posibilidades de plazas, de trabajo, que la forma en la que se ofrecen esos trabajos tienen mejores condiciones, etcétera, etcétera. Con eso me estoy refiriendo a calidad de vida. Luego hay especialidades médicos quirúrgicas que todos lo sabemos, que son especialmente, bueno, pues que viven un poquito mejor, como por ejemplo podemos decir oftalmología. Y repito, cuando digo que viven mejor no quiero decir que trabajen menos. Digo que sus condiciones laborales, en general, tampoco voy a hacerlo específicamente, son mejores que en muchas otras. Todos sabemos que, por ejemplo, pues yo qué sé, los internistas, esto es una realidad, o muchas de las especialidades clínicas, salen del hospital a horas muy tardías sin cobrar absolutamente nada, por ejemplo, por las horas extra, mientras que en las especialidades quirúrgicas normalmente sí se pagan las peonadas. Es decir, las peonadas, lo digo para el que no sepa lo que es, son las horas extra que se hacen en turnos de tarde para sacar adelante listas de espera. Entonces, bueno, estos son factores que son una realidad, que forman parte del día a día de los profesionales médicos en el día de hoy y que es normal también que las metáis en vuestras variables a la hora de elegir una especialidad, ¿vale? Repito, es algo que yo antiguamente no solía decir porque pensaba más en el corto plazo, pero cuando pasan los años y ya has pasado hace mucho tiempo de la residencia y ya estás asentado más en lo que es el futuro, pues te das cuenta que hay muchas cosas que a lo mejor tú en su momento no querías meter en tu lista de variables porque pensabas que no, que solo tenías que pensar en especialidad puntera y superpotente y lo que te encantara y nada más, pero que luego te das cuenta que entre varias especialidades que te gusten, oye, pues hay que tomar decisiones también con un poco de sentido común y el hecho de que sean especialidades con unas salidas laborables más adecuadas también es súper importante que lo metáis en vuestra bolsa de decisión y que formen parte. Y no tenéis que sentiros mal por todo ello, que hay gente que a veces pues piensa que bueno, pues que es algo que no debéis considerar, ¿vale? Dicho todo esto, paso la palabra a Irene y luego vamos a ir haciendo algunas de las preguntas que ya estamos viendo por ahí, ¿vale? Hola, gracias Aida, buenas tardes a todos. Bueno, para los que no me conozcáis, soy Irene, soy una de las profes de hematología del MIR y me hago extensible la felicitación, el reconocimiento de Aida de todo el esfuerzo que habéis hecho este año, ¿no? Solamente todos los que hemos pasado por el MIR sabemos lo que supone y además, no contento con ello, uno cuando hace el MIR, pues bueno, sabe que tiene que hacer el examen, que ha sido muy duro, pero a veces sentimos como que nadie nos explica lo duro que es muchas veces el post-MIR, ¿no? Porque, bueno, pues tú te encuentras con tu número y dices, ¿y ahora qué hago? Y es normal, como decía Aida, tener un montón de dudas, tener un montón de... sentirte abrumado y sentirte como con un peso, con una mochila encima, pues a veces muy dura. Y en ese sentido, tranquilidad. Tranquilidad porque hay muchas especialidades médicas, a casi todos les acaba gustando las especialidades. Bueno, os estaba diciendo que cuando uno hace el MIR parece bueno, que sí que está preparado para el examen, que es un momento muy duro, que sabes que el MIR va a ser duro, sin embargo lo que no sabes es que muchas veces el post-MIR es casi tan duro como el MIR, porque el elegir es la pregunta más difícil del examen. Es una pregunta muy dura, es una pregunta, una más, que qué voy a hacer el resto de mi vida, y además tú te sientes como que tienes una responsabilidad muy importante de tomar la decisión. No os voy a engañar, obviamente es una decisión importante, pero, como os decía Aida, la mayoría de la gente está contenta. También deciros que tenéis que estar muy orgullosos del número que habéis sacado, sea el que sea, porque es producto de vuestro esfuerzo y que el MIR no hace mejores o peores médicos. Tú cuando llegas al hospital vas a ver 0 personas que te van a preguntar qué número has sacado. Pero cuando llegas al hospital lo importante pasa a ser el paciente, ¿no? Y el paciente lo que quiere cuando entra al hospital es que le soluciones su problema. Y su problema para el paciente es lo más importante. Ya sea un problema dermatológico, alergológico, de otorrino, de oftalmología. Ya dejáis, pues eso, el médico no siempre somos el foco del universo, que a veces es un poco algo que tenemos a tender a pensar, que estamos en el foco de todo, y no. De hecho, pues hay mucha más gente en el hospital, los pacientes son los más importantes, pero hay otra serie de personas que trabajan en el hospital con un trabajo igual de importante que nosotros. También deciros que no os sintáis decepcionados por el número que habéis sacado, porque bueno, pues tiene una parte de circunstancias, cada uno ha vivido unas circunstancias diferentes en el examen, una preparación diferente que ha hecho que saque un número diferente, incluso un componente de suerte que está ahí. O sea, no siempre es producto del 100% de vuestro estudio. ¿Por qué os digo esto? Porque a veces os obsesionáis de yo solo quiero hacer dermatología y si no hago dermatología no voy a ser feliz, o solo quiero hacer cirugía plástica y si no hago cirugía plástica no soy feliz. Y es que esto lo digo todos los años. La realidad es que nadie nace para ser cirujano plástico ni nadie nace para ser dermatólogo, sino que si te gusta cirugía plástica, habitualmente te gustan también otras especialidades parecidas, y eres igual de feliz en cirugía maxilofacial o en cirugía vascular, etcétera, etcétera. Incluso dermatología es una especialidad
muy diferente a las demás, pero luego cuando te pones a preguntar hay otras especialidades médicas con unos números, pues eso, más modestos, como puedan ser endocrino, como puedan ser incluso alergología, con una calidad de vida similar y un enfoque de los pacientes similar. Así que aprovechad estas jornadas para plantearos opciones, para preguntar todo lo que queráis a los ponentes. Todas las jornadas se van a quedar grabadas, que nos lo preguntáis un montón, podéis preguntar todas las preguntas que queráis a través del chat. Es cierto una cosa, es cierto que vais a ver que hay algunas especialidades que no están representadas en las jornadas, eso se debe simplemente a que a veces es complicado encontrar, pero de verdad, si tenéis cualquier duda, cualquier especialidad que no sale en el programa, podéis preguntarnos, podéis poneros en contacto con nosotros y estaremos encantadas de daros contactos pues bueno, de otros especialistas. En ese sentido, yo sé que muchos me preguntáis o me habéis preguntado en privado cuando hemos hablado por la especialidad de Medicina Legal y Forense, que este año saca plaza por primera vez en el examen MIR. Obviamente no os podemos contar cómo va a ser la especialidad de Medicina Legal y Forense, porque este año las personas que escojan Medicina Legal y Forense van a ser los pioneros, pero seguro que es una especialidad muy interesante, que tendrá más y más representación en el MIR los siguientes años. Luego, si os gusta, planteárosla, cogedla, no tengáis miedo de tiraros a la piscina de ser la primera vez que se coge una especialidad, porque no pasa nada. También deciros, no coger vuestra primera opción, ¿es un drama? Pues no. ¿No coger la segunda opción? ¿Es un drama? Pues tampoco, la verdad es que no. La verdad es que luego lo que es un drama son las cosas o que no tienen solución, y si coges algo que no te gusta, se puede repetir el MIR, y hombre, no os voy a engañar, es un coñazo, pero no pasa absolutamente nada, es mucho peor ser infeliz el resto de tu vida. Incluso hay mucha gente que coge su tercera, su cuarta opción y que es muy feliz. De hecho, este año en las jornadas post-MIR hemos incluido precisamente una ponencia de eso, hemos traído, pues bueno, uno de los múltiples ejemplos de una persona, de una opositora MIR que eligió una no era ni su primera ni segunda ni su tercera opción, y sin embargo ahora le encanta y están súper contentas. Mucha gente también, llegados a este punto, os planteáis si con el número que tenéis, si repetiríais o no repetiríais el MIR. Pues bueno, eso es una decisión muy personal y decidáis lo que decidáis, va a ser correcto. Me preguntáis, ¿y quién me asegura a mí que yo voy a mejorar si me vuelvo a presentar el examen MIR? Pues no te lo puede asegurar nadie, y si te asegura alguien al 100%, la realidad es que te está vendiendo la moto. Pero sí que tengo que deciros una cosa, en general, si tú tienes claro que con lo que el MIR te aporta, con el número que has sacado, pues desafortunadamente no puedes coger ninguna especialidad que te gusta, ni ninguna especialidad en la que tú te ves cómodo el resto de tu vida, pues bueno, pues puedes repetir el MIR. El no ya lo tienes, el no ya está ahí, nunca vas a perder nada. Dicho esto, si finalmente decidís repetir el MIR, pues desde AMIR, o sea, lo que haremos es acompañaros, intentar trabajar los puntos fuertes que habéis tenido, intentar trabajar los puntos débiles de cara a intentar mejorar los años siguientes. Lo que quiero decir con esto es que abriros la mente, pensar en diferentes especialidades, pero si no estáis contentos con lo que os ofrece el MIR, si finalmente preferís elegir la opción de repetir el MIR, que no pasa nada, que se puede repetir el MIR con intención de, bueno, pues de seguir trabajando. Eso cuando llegas al hospital no te hace peor médico, ni muchísimo menos. Dicho esto, ¿cómo va a ser el día de la elección de plaza? Bueno, pues no hace falta que yo os lo diga, pues va a ser otro año más un despropósito por parte del Ministerio de Sanidad. Desde el año pasado la elección del MIR, ya lo sabéis, es una elección telemática, es una elección que además, desgraciadamente, a pesar de las reiterativas promesas del Ministerio de Sanidad, a día de hoy sigue siendo una elección en tiempo real, lo cual es claramente injusto para los opositores, porque nos ha impedido, nos ha robado algo que, bueno, pues el hecho de ser telemática yo creo que a la gente le da un poco más igual, sino lo que te importa es que no sea en tiempo real, porque el que no sea en tiempo real te impide escoger, o sea, sientes que las plazas se te asignan, no que tú eliges algo, ¿no? Te impide algo que se ha permitido toda la vida, que ojo, que es súper lícito, algo como escoger con tu pareja, pues bueno, pues es muy lícito, con una amiga. Yo ya sabéis que no esperaría ni a mi madre, y lo digo abiertamente, pero pues bueno, cada uno tiene unas circunstancias personales y puede hacer pues lo que quiera, y eso es un derecho. Con tu número tú puedes hacer lo que quieras, y eso es un derecho que nos ha quitado el Ministerio. No sabemos a día de hoy, ni si sospechamos cuántas personas van a elegir por día. Si se repite la dinámica del año pasado, serían 400 personas por día, por turno de elección, de tal manera que tú podrías cambiar tu lista cada 400 turnos, cada turno de 400. ¿Qué más nos ha robado la elección telemática? Pues yo creo que si hay una especialidad que ha sido claramente denostada por parte del Ministerio de Sanidad en la elección y en general en los últimos años con la pandemia, es medicina de familia, en el sentido de que no puedes elegir unidad docente. Para que lo que no lo sepáis, medicina de familia, tú cuando escoges medicina de familia escoges no solo la especialidad, sino una unidad docente concreta. Por ejemplo, medicina de familia en la zona norte de Madrid incluye varios hospitales y varios centros de salud. Incluye el Hospital Universitario de La Paz, el Centro de
Salud Mirasierra, etcétera, etcétera. Si tú no puedes, si tú quieres coger medicina de familia y quieres un tipo de centro de salud concreto, con la elección actual ahora no se va a poder hacer. Ojalá el Ministerio este año recule, porque el año pasado fue de los años que más plazas se han abandonado precisamente por esto. Desafortunadamente esto es algo que no depende de nosotros, pero sí que os animamos a que intentéis seguir trabajando con esto, a que intentéis todos los domingos el domingo sanitario y que lo intentéis luchando. ¿Qué más vamos a conseguir a lo largo de estas jornadas para informaros? ¿Qué cosas tenéis que tener en cuenta también de cara de elegir y sobre todo con la elección telemática? Mucho cuidado con las especialidades que tienen cupo, ¿vale? Y es que cuando miráis las especialidades, en el BOE tenéis todas las especialidades que se incluyen, absolutamente todas, y también os van a fijar en algunas comunidades autónomas las especialidades tienen cupo. ¿Qué es esto de cupo? Pues imaginaos, os estoy poniendo un ejemplo porque obviamente no me sé el BOE de memoria. Imaginaos que en Cataluña hay un cupo de 5 plazas de otorrino. Sin embargo, hay 7 centros que ofrecen otorrinolaringología en Cataluña. Lo que significa esto, que una vez que se elijan 5 de esos 7 centros y 5 de esas 7 plazas, a partir de ahí las siguientes plazas no pueden ser escogidas. Así que, por favor, tened mucho cuidado y ir fijándoos cuando hagáis vuestra lista en la que no os genere frustración cuando veáis que a lo mejor hay determinadas especialidades que pensáis que estás libre y sin embargo no se pueden coger. Si no se pueden coger es porque son especialidades sometidas a cupo. Otros aspectos a tener en cuenta. ¿Cogeríais la última plaza de la especialidad o no la cogeríais? Evidentemente sí. ¿A qué me refiero con la última plaza? Mirad, hace ya bastante tiempo, hace ya 2 años, perdón, ¿hay un problema técnico? ¿Se me escucha bien? ¿Que me siente? Vale, que me siente, perdón, es que soy un culillo inquieto. Hace ya varios años que varios estudiantes, varios opositores a MIR me preguntaban, ¿puedo coger la última plaza? O sea, la última plaza de otorrino en una ciudad que ni me había planteado si yo quiero ser otorrino. Evidentemente sí. Todos los hospitales, tú cuando sales de tu plaza pasas a ser, pues eso, especialista en hematología y hemoterapia. Y eres igual de especialista en el Hospital Universitario de La Paz, en el Hospital de Cáceres, en Ciudad Real y en cualquier sitio. Tu título va a ser el mismo en todos los sitios. Luego, no os penséis que no vais a estar bien formados. Me pregunta Carlos por el cupo. El cupo lo podéis mirar en la propia web del Ministerio. Ahí te va a poner exactamente cuándo está el cupo. Lo pones al final del todo. Hay una opción con las plazas MIR disponibles. Hay como un listado muy importante y a la derecha te pone cupo, sí o no tiene cupo, ¿vale? ¿Veis? Sabía que esto del cupo no lo conocíais. También otra cosa que puede ser que no conozcáis es que en ocasiones hay 2 opositores con el mismo número, que también es una cosa que te genera un terror. O sea, te piensas que hay un extraterrestre en tu ordenador y que es un fallo y cómo puede ser. No suele ocurrir, generalmente hay una persona por número, pero la realidad es que aproximadamente una de todas las plazas puede estar duplicada. Esto sirve porque a veces que hay empates absolutos y bueno, pues en este caso, aunque el opositor tiene el mismo número, se decide por orden alfabético o una cosa así. Es algo, pues eso, mínimo, no suele ocurrir, pero es muy poco frecuente, pero no os cortocircuitéis. Me dicen, están comentando por el chat que explico otra vez lo del cupo. Lo vuelvo a explicar, ¿vale? Imaginaos, hay especialidades, pocas, pero las hay, sobre todo en determinadas comunidades autónomas, sobre todo en Cataluña, aunque es cierto que en Andalucía también suele ocurrir, que están afectadas por el cupo. ¿Qué significa esto? Esto significa que, por ejemplo, Cataluña o Andalucía puede formar, voy a poner un ejemplo, 5 otorrinos al año. ¿Esto qué significa? Que a lo mejor hay 7 hospitales que abren plaza para, lo de otorrino es un ejemplo, hay 7 hospitales que deciden ofertar plaza de otorrino, pero solo en Andalucía se pueden formar 5. Pues una vez que esas 5 plazas se agotan, ya no se puede escoger esa especialidad en esa comunidad autónoma. Está bastante bien especificado en el BOE. Por favor, lo de otorrino es un ejemplo. Sí que es cierto que en Cataluña otorrino siempre ha estado afectada por el cupo. Por eso he puesto este ejemplo concreto. Este año no lo sé. Tenéis que mirarlo y fijaros. Preguntaban también por el chat, que me ha parecido muy interesante, sobre todo personas que nos ven desde Latinoamérica, cómo entrar en contacto con los residentes y cómo venir desde otros sitios. Pues mirad, también algo que me ha gustado mucho estos 2 últimos años, gracias a la pandemia, en general la pandemia, no nos vamos a engañar, no vamos a vender la moto, nos ha traído cosas malas, esa es la realidad. Donde saldremos mejores es regulinchi. Pero hay algunas cosas buenas, y una cosa buena es que ha sido el desarrollo de toda la parte online y el desarrollo de, pues eso, pues de las relaciones a través de las redes sociales. Y en este sentido, tanto en Facebook como en Twitter, se ha desarrollado una comunidad MIR muy importante y de hecho se están publicando Excels
públicos que personas y residentes de los diferentes hospitales han decidido poner su contacto y sus correos electrónicos para que os pongáis el contacto. Así que podéis introducir en Facebook Comunidad MIR y vais a ver pues, que hay muchos Excel en el que hay contactos de residentes de los diferentes hospitales que los han dado voluntariamente a los que podéis escribir. Dicho esto, a lo largo de todas estas jornadas post-MIR, ¿qué más tenéis que saber? Que podéis preguntar todo lo que queráis a través del chat. Os estamos leyendo hasta que el pregunta por Putin también te leo, ¿vale? Pero obviamente no venimos aquí a hablar de esto, pero lo leemos todo, podéis preguntar todo y después de cada una de las sesiones pues haremos una selección de algunas preguntas. De todas formas, si os quedáis con alguna pregunta, después vais a poder escribirnos un correo electrónico para que os pongamos en contacto de los ponentes o incluso si nos veis en diferido que sepáis que vais a poder contestar también. Las preguntas se van a transmitir a través del chat. En cualquier caso, si queréis seguir comentando las jornadas, que sepáis que también vamos a estar en Twitter. Twitter, mire, este año ha sido pues eso, una revolución. Sé que ha habido un montón de opositores que han encontrado una pequeña comunidad en la virtualidad cuando hemos estado más solo que la una en tu ordenador. Así que nuestras jornadas, nuestro hashtag de las jornadas son 15 jornadas por MIR o hashtag compartimos jornadas, así que ahí también os estaremos leyendo. Dicho esto, si tenéis cualquier pregunta sobre la lección, estaremos encantadas, Aida y yo, de responderlas. Es que no tengo micro yo ahora. Ah, vale, perdóname. Toma. No, pero o sea, vamos a utilizarlo en común porque estaban preguntando, Irene, según ibas hablando, te decían que si podías repetir el tema de la elección de familia, que no han entendido muy bien el tema de la elección de las unidades. Sí, claro. La elección de medicina de familia, tú eliges una unidad docente, ¿vale? Tú eliges medicina de familia, medicina familiar y comunitaria, la especialidad, pero eliges una unidad docente. Y es que habitualmente la especialidad está, pues eso, no es como reumatología en el Hospital de La Paz o reumatología en el Príncipe de Asturias, no, sino que están en unidades docentes y cada unidad docente incluye varios hospitales, por ejemplo, la unidad docente norte, que es la de Madrid, incluye el Infanta Sofía de San Sebastián de los Reyes y La Paz. Y luego, que es en los hospitales donde se van a hacer fundamentalmente las guardias hospitalarias. Pero medicina de familia es una especialidad eminentemente del centro de salud y aunque también tiene una aplicabilidad real en el hospital, la mayoría de los médicos de familia van a estar en el centro de salud. Cada hospital tiene su centro de salud correspondiente. Luego tú cuando eliges unidad docente, eliges unidad docente norte. Y esa unidad docente puede ser el Infanta Sofía o puede ser La Paz, ¿vale? Claro, tú cuando coges en una elección de cupo, tú no sabes qué hospital te va a quedar. Antes sí que sabías que si cogías medicina de familia los primeros de tu unidad docente, pues ibas a poder escoger hospital. Pero sin embargo, si no puedes escoger hospital porque hay 400 por plaza, va a ser muy diferente poder escoger hospital, ¿vale? Más preguntas. El cupo de extracomunitarios, cierto. Bueno, esto yo creo que es algo, habitualmente es algo que se conoce, pero si no os lo vuelvo a explicar. Ya sabéis que en el MIR todos los años hay un porcentaje de plazas reservadas para personas, un porcentaje máximo de personas extracomunitarias que pueden escoger plaza. Este porcentaje habitualmente es un 6%, significa que es un máximo del 6% de las plazas pueden ser ocupadas por personas extracomunitarias. ¿Cómo se descuenta esto? Pues imaginaos, voy a poner 1000 plazas, aunque hay más en el MIR, evidentemente, para que me salga el número. Imaginaos que solo puedes elegir 100 plazas, pues de esas 100 plazas, solamente 6 de esas 100 plazas podrían ser escogidas por personas de origen extracomunitario, ¿vale? Habitualmente, ¿en cuánto se quedará el cupo de las personas extracomunitarias? Pues no tengo ni idea, porque es variable todos los años. ¿En cuánto se suele quedar? Pues en un 3000, en un 3500. Sí que es cierto que a las personas extracomunitarias se les suele pedir un esfuerzo extra en cuanto al número, porque hay un número limitado de plazas, ¿vale? ¿Es importante elegir bien la unidad docente en medicina de familia? Es importante. ¿Es importante elegir bien el centro de salud? Es importante. Pues así que, por favor, informaos con el hospital, informaos muy bien de los centros de salud, informaos de los tutores. ¿Bien? Vale, más preguntas. Preguntaban por ahí el tema de, a ver si se oye bien, de las tendencias. Entonces, decían si se suele repetir el número con el que se termina una especialidad todos los años. A ver, lo que suele haber es una franja aproximada, es decir, suele haber un rango en torno al cual se suelen terminar las especialidades y también las especialidades en algunas ciudades, ¿no? Las especialidades con las que hay menos plazas es más fácil afinar porque obviamente suele ser como más concreto el rango donde se suelen terminar.
determinar, pero luego existe un cierto grado de variabilidad. Por eso os hemos dicho al principio que tenéis que intentar no cerraros cuando hagáis vuestra lista mental de qué me gustaría a mí hacer. ¿Por qué? Porque en el fondo, a ver, obviamente pues no van a variar 3.000 o 4.000 plazas de repente el que se termine una especialidad u otra, pero sí que suele haber un cierto grado de variabilidad, ¿vale? Y esto lo decimos, por ejemplo, porque hay algunas personas, algunos opositores que a veces se agobian muchísimo pensando, por ejemplo, pues yo qué sé, no me va a dar para neuro, es imposible porque nunca me ha dado, y de repente ese año, pues de repente queda una plaza para neuro, que a lo mejor es la última plaza, pero a que le encante neuro y esa fuera su primera especialidad, pues oye, se la coge y punto. Entonces, si no estás como preparado y no tienes mentalmente ahí en tu cabeza pensar cuál es la especialidad que yo quiero hacer o cuál cogería, pues realmente te puedes cerrarte puertas que no deberías cerrarte, ¿vale? Eso es lo que yo quiero que penséis, que no os cerréis puertas mentalmente que a lo mejor, pues dependiendo de la variabilidad, pueden ser una opción, ¿vale? Que no os cerréis completamente. Y ahí tenemos una herramienta, bueno, esto claro, es una labor de investigación, porque cada especialidad, cada hospital, cada año va variando, pero nosotros tenemos una herramienta que se llama Consultamir, donde podéis consultar las plazas por especialidad de todos los años previos, para ir viendo más o menos dónde se suele terminar o qué números suelen coger cada especialidad en función de diferentes variables, ¿vale? Entonces esto es importante que hagáis una revisión, que miréis en una de esas herramientas. Lo de Consultamir lo tenéis en la página web de AMIR, es una herramienta pública y abierta de que podéis acceder cualquiera de vosotros, no solo los alumnos AMIR, y ahí podéis hacer todas esas consultas, ¿vale? Obviamente las plazas de elección de especialidad se publican cada año, pero nosotros las tenemos ordenadas para que podáis realmente ver un poco en torno a qué número se fue terminando cada año, ¿vale? No sé si me escucha. Hacer una pregunta muy interesante sobre qué ocurre si una persona coge una plaza y luego finalmente pues no la quiere y la rechaza. En ese caso la plaza se queda vacía, ¿vale? No se vuelve a ofertar. Así que en ese sentido sí que, sobre todo cuando la elección es telemática, es muy importante intentar escoger sabiendo o pensando que te van a gustar. Ojo, eso no quita que si luego empiezas una especialidad y no te gusta y piensas que te has equivocado, pues la dejas y no pasa nada, no le debes nada a nadie. Pero intentar, sobre todo en la elección, no coger plazas que sabéis de antemano que no queréis, que sabéis de antemano que, bueno, pues la voy a coger por coger algo, porque si no esa plaza se queda desierta y a lo mejor alguien pues sí que hubiese querido usarla. Nos preguntan si os podemos enseñar cómo va a ir la web del Ministerio. Bueno, pues no os podemos enseñar porque todavía realmente es que el Ministerio no se ha pronunciado al 100%. Sí que os podemos decir cómo fue el año pasado. Pues el año pasado tú podías rellenar tu lista la podías rellenar justo antes de tu turno de elección y tenía que incluir el número de plazas que quedaban libres en ese momento. La gente, si las plazas que tú podías preseleccionar tus plazas y hacer tu prelista, y si se iban quitando en los turnos anteriores, te iban desapareciendo de la elección. Y luego tú enviabas tu listado definitivo justo antes de tu turno, ¿no? Pregunta Santiago una pregunta súper importante: si merece la pena guiarte por el índice reputacional que se ha publicado para elegir el hospital. Mi opinión personal, Santiago, es que no. No. Por muchos motivos, porque me preguntan por el índice de investigación, y de aquí te vamos a ser claros. Una pregunta que nos preguntan mucho cuando venís a preguntar a los hospitales es si hay que hacerla, si se puede hacer la tesis en la residencia, si se investiga mucho. Pues mira, chicos, son preguntas que, bueno, pues ni fu ni fa. ¿A qué me refiero? También siendo sincera con vosotros. A ver, que publicar está fenomenal, investigar está fenomenal, pero no os penséis que investigar es cogerte aquí la pipeta, ponerte tus gafas de científico y ponerte a investigar. Investigar en la residencia es hacerle la base de datos al adjunto. Esa es la realidad. Y ya no solo eso, sino que en la residencia lo que hay que hacer es ver casos, ver pacientes, si eres una especialidad clínica, ver pruebas de imagen si vas a hacer una especialidad radiológica, muestras en anatomía patológica, porque luego como adjuntos eso es lo que te va a aportar más. Luego no penséis que el índice de reputación sanitaria, si se ha publicado mucho en el hospital, si hay muchos popes, va a ser importante para vosotros. El hospital perfecto no existe, ni existen los índices de reputación sanitaria. El hospital perfecto lo haces tú con tu elección. ¿A qué me refiero? Todos los hospitales tienen defectos. Tú tienes que escoger el que creas que, entre los que puedes escoger, el que más se adapta a ti. Y eso es muy personal. Hay algo tan importante como que el metro esté en la puerta. Pues es que a lo mejor para ti eso es importante. Luego no os sentáis ni como, ¡ay, Dios mío, como no he cogido el hospital, que no está en lista de no sé qué, no voy a estar bien formado y mi título no va a valer! Tu título de especialista vale todo, independientemente de cuál cojas. Ahora bien, si puedes escoger, intenta escoger uno que cumpla las características con las que tú estás de acuerdo. ¿Bien? A ver, yo el tema de la investigación es que esto todos los años en las jornadas tenemos que hablarlo, todos los años.
Yo creo que aquí hay un mensaje muy diferente, ¿no?, entre lo que se quiere hacer pensar a la gente y lo que es la realidad. Vamos a ver, tú cuando vas a hacer la residencia, lo más importante que tienes que aprender la residencia no es la investigación, es decir, si no, seríamos investigadores, no seríamos médicos. ¿Hay médicos que son investigadores? Sí. ¿Hay médicos que hacen práctica clínica y parte de investigación? Sí. ¿Está bien que los haya? Claro que sí, tenemos que convivir todos, tenemos que haber médicos que se dediquen más a la clínica, médicos que se dediquen más a la investigación. Pero, ¿cuál es el objetivo de la residencia? ¿El objetivo de la residencia es investigar? No. El objetivo de la residencia es formarte en tu especialidad y para eso tienes que dedicar muchísimo tiempo, muchísima atención clínica, tienes que aprender en el día a día mucha práctica y tienes que aprender también mucha teoría. Entonces, eso es el plan formativo real y eso es lo que nos van a exigir, lo que nosotros deberíamos exigirnos a nosotros mismos, porque es el periodo que tenemos para formarnos. Es decir, tú de investigar, de escribir papers, de hacer la tesis doctoral, luego vas a tener tiempo, o sea, lo puedes hacer durante la residencia, lo puedes hacer como adjunto, pero lo que vas a aprender durante la residencia es durante la residencia. Luego puedes seguir aprendiendo por tu cuenta, sí, pero el momento de formación, antes de estar tú solo delante del paciente y de tener toda la responsabilidad, es durante la residencia. Entonces, cuando acabe ese periodo de formación, vas a ser adjunto y en una consulta vas a estar tú solo con un paciente, poniéndole tratamientos y siendo el máximo responsable de la situación clínica de ese paciente, de si mejora, de si empeora, o de si estás haciendo por él la mejor práctica clínica posible. Y eso depende de que te hayas formado adecuadamente. Si tú estás toda tu residencia haciendo trabajos de investigación, picando bases de datos para tu jefe, haciendo estudios estadísticos, que son prácticamente una coctelera, a ver qué sale en esa coctelera, que es lo que se hace muchas veces durante la residencia, ¿no? Esto es una cosa muy curiosa, muchas veces durante la residencia el planteamiento ya no es vamos a hacer un estudio a partir de una hipótesis súper interesante, sino lo que hacemos es, tenemos esta base de datos, vamos a ver con esto qué sale, ¿no? O vamos a ver con lo que sale qué podemos publicar, que para mí es una cosa terrible y que es un drama y que es una ofensa absoluta a la gente que realmente hace una investigación en condiciones, que es como debería ser la investigación en medicina. Pero esto es la realidad, no digo que sean todos los casos, pero la mayor parte de los casos sí. Entonces, ¿eso es lo que tenemos que hacer durante la residencia? No. ¿Eso es lo que va a marcar nuestra formación en la especialidad? No. Es verdad que luego hay mucha presión con el tema de cuántos papers, de que se has ido a congresos, qué tal, pues sí, hay mucha presión, pero yo aquí os invito a que os quitéis la presión, es la realidad. ¿Por qué? Porque para mí lo importante durante la residencia es que os forméis como médicos, ya sea clínicos o quirúrgicos, y que luego el día que estéis delante de un paciente solo seáis el mejor médico que podéis ser, no el mejor investigador que podéis ser, que eso no es lo más importante para vuestro paciente. Aunque obviamente es importante ser investigador y que haya médicos que hacen mucha investigación, pero que la hagan bien y que la hagan en condiciones como la hace la gente experta en medicina dentro de la investigación, ¿no? No hacer esas cosillas solo para tener en el currículum 3 o 4 cosas que al final luego tiene todo el mundo, o ir a 3 o 4 congresos para que te inviten y hacer un póster que no vale de nada, que no tiene ninguna trascendencia científica real y que luego no aporta nada realmente al tratamiento ni a la mejoría clínica de nuestros pacientes, que son, recordad, lo más importante del objetivo. Nos preguntan también, y esa es una pregunta muy interesante, que la verdad que venía a colación a continuación, yo creo que después de la pregunta hay que sacarla, es sobre las especialidades en hospitales privados. Mirad, hay varios hospitales privados que ofertan plaza MIR, y dentro de esos hospitales privados que ofertan plaza MIR hay dos tipos de hospitales privados. Por un lado, hay hospitales privados que ofertan plaza MIR por la vía normal, es decir, que se pueden escoger por vía normal con tu número MIR normal. Por ejemplo, el Grupo Sanitas en Madrid, pues bueno, hay varios hospitales que lo publican, algunos del Grupo Quirón. Sin embargo, hay otros hospitales privados que, aunque para acceder a esas plazas tienes que hacer el examen MIR, necesitas la previa confirmación y la previa aceptación del centro. Fundamentalmente son tres, son la Clínica Universitaria de Navarra, el Grupo de Exeus y una clínica de medicina nuclear en Cataluña, Clínica CETOR, creo que se llama CETIR, en Cataluña. Estas plazas, tú para poder acceder a ellas tienes que hacer el sistema MIR normal, lo que pasa que antes de escogerlas tú has tenido que ponerte en contacto previamente con el centro, hacer un sistema de selección y que el centro te haya dado su conformidad previa. No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Solamente si tienes la conformidad previa del centro vas a poder esa plaza. Fundamentalmente el más representativo, porque oferta un mayor número de plazas de la inmensa mayoría de las especialidades, es la Clínica Universitaria de Navarra, así que todos aquellos que queráis hacer la especialidad allí, os lo planteéis, os animo a que os metáis en la página web de la CUN y os informéis de cuándo es el proceso de selección de las diferentes especialidades. No os penséis que por hacer la especialidad en una clínica privada va a ser peor, al contrario, pues puede ser excelente, exactamente igual que todos, porque tu título
título es lo todo y además tu título lo haces tú y el tipo de médico que quieras ser lo haces tú. Nos preguntan que si las listas que se puede hacer pueden ser de varias especialidades en varias comunidades autónomas. Sí, por supuesto, tú tu orden de lista, Carla, lo puedes poner como tú quieras y tú a lo mejor tu opción 1 es cardiología en Navarra y el número 2 es dermatología en Cuenca. Es que cada uno tiene un orden sin ningún problema, ¿vale? La clínica Barraquer de Barcelona, cierto, también requiere conformidad previa, ¿vale? Por eso puede ser que a veces veáis que hay algunos números que no os cuadran. Quiero decir que en ocasiones puede ser que veas que determinado número no te cuadra y es porque pues, esos centros tienen su propio sistema de selección, aunque requiere que los opositores hagan el MIR y pasen por el esfuerzo del examen MIR, pues luego la selección lo pueden hacer ahí con ello. También deciros una cosa, preguntabais por las comunidades autónomas. La decisión es súper personal. Sí que tenéis que saber que cada comunidad autónoma tiene un sueldo diferente. Esto, bueno, pues yo creo que las residencias ni sueldo base, sueldo base ni os vais a hacer ricos, ya os lo digo, en ninguna comunidad, siendo médicos, en ninguna comunidad autónoma y menos en la residencia. Pero bueno, sí que es verdad que puede haber cierta variabilidad de sueldos. También con intención de representar toda la variabilidad que suponen los diferentes hospitales de España y que esto no sea Madrid, 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 porque nosotros estamos en Madrid, hemos intentado que las jornadas POSMIR sean globales y bueno, pues tenemos ponentes de prácticamente todas las comunidades autónomas, bueno, de todas no, la realidad, pero de muchas, hay de Andalucía, tenemos ponentes de Cataluña, tenemos ponentes de Castilla y León, o sea que bueno, pues sí que os animo en ese sentido a que preguntéis incluso a los ponentes por otros hospitales de... Pero olvidaros, o sea, no penséis para nada en el tema de lo de la remuneración durante la residencia, ¿eh? O sea, no tiene ningún tipo de sentido, las diferencias son pequeñas y son 4 años de vuestra vida y además pueden cambiar porque esto puede ir variando y de repente que en una comunidad pueda ser un poco más o un poco menos o que la guardia o que... Entonces no os fiéis por eso porque no tiene ningún mucho sentido y como dice Irene, a ver, esto es la realidad, el sueldo de un residente pues o sea, no es una cosa dramáticamente maravillosa como para decir, bueno, es que hay unas diferencias tremendas y puedo tomar la decisión por eso. Otra cosa ya es las grandes diferencias que puede haber, pues como yo siempre digo, entre las especialidades clínicas y quirúrgicas una vez que eres adjunto o entre unas comunidades y otras o entre lo que cobras en unos hospitales públicos privados, lo que te pagan por las peonadas en una comunidad u otra cuando ya eres adjunto, pero durante la residencia no tiene ningún sentido que esa variable la metáis en vuestra decisión, o sea, no os va a aportar nada y va a ser una cosa mínima. También nos preguntan por si hay penalización o no si tú rechazas una plaza. Bueno, si la rechazas una vez, no. Yo rechacé una plaza, también digo que la rechacé porque no me gustaba, ¿sabes? No lo hice a posta, no me equivoqué a posta. Pero una vez no. Lo que dice actualmente el BOE es que si rechazas más de una vez, o sea, más de 2 veces, a partir de 2 veces, una plaza en una convocatoria separada entre sí 5 años, sí que tendrías penalización. Pero, joder, escoger 2 veces más en 5 años, ya perdonadme por la expresión, pero ya es liarla muy parda. Se daría una vez, pero 5 veces, a 2 veces ya es vicio como me pasa, que todo puede pasar, pero puede pasar. Bien, me pregunta Isa que si no se puede elegir una clínica privada al día de la elección si antes del centro no te ha dado el visto bueno. Si es uno de los centros, Isa, que requiere conformidad previa y si requiere una conformidad previa viene en el BOE en la lista de plazas, no puedes escoger esa especialidad. O sea, se daría como si hubieses perdido esa especialidad porque no puedes cogerla. O sea, tú no puedes coger hematología en la CUN, en la Clínica Universitaria de Navarra, si el centro no te ha dado el visto bueno previamente. O sea, te requieren y te piden la carta de aceptación previa del centro. Me preguntáis por ahí varias cosas más también. Una, ¿hay tanta variación en el sueldo de adjuntos por especialidad? No, no es que haya en el sueldo base, no, el sueldo base es el mismo. Lo que luego hay grandes diferencias cuando ya eres adjunto muchas veces es, bueno, entre comunidades, porque la forma de pagar, sobre todo en las quirúrgicas, las peonadas, pues ahí sí que puede haber variabilidades más importantes entre unas comunidades y otras. Y luego pues obviamente hay especialidades que tienen pues más posibilidades luego de hacer privada, hay más plazas, es decir, luego el sueldo con el que tú vas complementando, ¿no? También depende del número de guardias que hagas, o sea, el sueldo con el que tú vas complementando tu sueldo base, ahí sí que puede haber muchas más diferencias entre unas especialidades y otras, ¿no? Eso es un poco lo que queríamos decir. No se puede, Pablo, no se puede repetir el MIR siendo residente.
O sea, para volver a presentarte al MIR tienes que renunciar expresamente a tu plaza. Esto ¿vale? lo cambiaron ya hace muchos años. Dicho esto, quiero decir una cosa, y es que dije que las plazas para extracomunitarios eran un 6% y es un 4%, sí. ¿vale? Es un 4%, perdonad el lío. Nos pregunta Ángel que si recomendamos la CUN, por supuesto que sí. O sea, quiero decir, es un hospital como otro cualquiera, con una formación excelente, con muchos años formando residentes, y vamos, por supuesto que os animamos, que si os interesa, es una opción muy válida y muy buena para formarse, por supuesto. Luego había otra pregunta por ahí de alguien que mencionaba, es que estamos viendo el chat y nos va pasando, por eso, pero recuerdo que había antes una pregunta que decía si durante la residencia se podían compatibilizar con guardias o con otro trabajo. No, es decir, vosotros durante la residencia, como vais a estar en un plan formativo en vuestro hospital, tenéis una exclusividad con vuestro hospital, ¿vale? Estáis en un plan formativo, no tenéis un contrato laboral normal como si fuerais un adjunto, sino que estáis dentro de un plan específico. Entonces, una persona que está haciendo, por ejemplo, la residencia de medicina de familia no puede estar simultáneamente trabajando en un hospital privado y haciendo guardias en otro, eso no se puede hacer, ¿vale? Luego ya cuando uno es adjunto ya existen diferentes tipos de contratos y ahí sí que hay veces que puedes trabajar en el público por la mañana, en el privado por la tarde, etcétera, etcétera, como sabéis, o hacer, o sea, por la mañana estar en un hospital y hacer guardias además en otro, eso sí, pero de adjuntos, de residentes, no, tenéis que hacer la residencia en vuestro hospital, ¿vale? Vale. Nos pregunta de nuevo por los centros privados y nos trata que si todos los centros privados tienen el sistema de selección. No, Mariluz, esto es lo que hemos dicho hace un rato. Hay centros privados que requieren conformidad previa, Clínica Barraquer, Clínica Céter de Medicina Nuclear, Clínica de Exeus y la Clínica Universitaria Navarra. El resto de hospitales privados se seleccionan de manera normal, como puedan ser los grupos Sanitas en Madrid, se puede abrir sin ningún problema, ¿vale? Preguntan si además si la penalización por dejar la residencia ocurre tanto si la dejas y la empiezas o como si coges plaza y luego no coges. Si tú coges plaza y te la adjudican y a Irene Sánchez Vadillo se le ha adjudicado una plaza de tal, si el ministerio te ha adjudicado la plaza y luego tú no te presentas, eso te penaliza, ¿vale? Porque tú has cogido plaza exactamente igual, o sea, no exactamente igual, ¿bien? Me pregunta Lourdes que si hay tiempo limitado para rechazar la plaza. No, no es que haya un tiempo limitado, tú la puedes rechazar cuando tú quieras, sin ningún problema. Vamos, la puedes rechazar cuando tú quieras, solo que bueno, pues lo suyo es si la rechazas es que hayas visto la especialidad y que no te haya gustado, no de entrada coger algo que luego lo dejas vacío y luego nadie más puedo coger. Nos preguntan mogollón sobre la elección online. Chicos, el Ministerio todavía este año no ha puesto cómo es el sistema de selección online, es decir, el año pasado sí que generó unas instrucciones, hizo un pequeño vídeo, entonces os podemos contar cómo fue el año pasado, pero la realidad es que el Ministerio nos sigue sorprendiendo. Lo que os aconsejo es que calma, que cuando llegue el momento y que cuando el MIR dé exactamente cómo va a ser este año, no os preocupéis que desde MIR os haremos un vídeo, os explicaremos exactamente cómo hay que conectarse, porque no tiene sentido que ahora os estéis agobiando con esto cuando la realidad es que pues eso no sabemos. Preguntan también qué hacer qué pensamos de especialidades que un año se acaban con un 2000 y al año siguiente un 4000 y el año siguiente con un 200. Pues que el deseo es caprichoso. El deseo es caprichoso y depende simplemente de lo que tienes, la gente que tienes delante. Por eso es lo que decía Aida, no cerréis puertas, que lo mismo que la breva y lo mismo, nefro en tu ciudad se ha acabado siempre con un 2000 y tú tienes un 4000, pues si te gusta ponla y si cae, pues cae, ¿vale? Si cae, pues si cae, cae. Así que no os cerréis puertas, no significa eso. Si te gusta, tú ponla en tu lista, exactamente igual, ¿vale? Preguntan que cuándo será más o menos la elección. Pues Juan José, no lo sabemos porque el Ministerio no lo ha publicado. Lo que sí que dicen que será aproximadamente un mes después de la presentación de las plazas no provisionales, sino las definitivas. Ahora en salida, pues eso, las provisionales que todavía no son las que cuentan para elegir. Me gusta mucho una cosa, ¿vale? Me gusta una cosa que no me habéis preguntado por una cosa y me gusta que no me hayáis preguntado porque creo que eso significa que el mensaje ha calado. Ha calado como para convertirse en algo normal. Nadie me ha preguntado sobre qué pasa en los hospitales donde no se libra la guardia. ¿Y por qué no me he preguntado eso? Porque afortunadamente esto ya está empezando a ser una excepción, los hospitales en los que no se cumple la ley y los residentes no libran la guardia. Por favor, las guardias se libran siempre. O sea, no es negociable. No, es que yo me quiero quedar en un quirófano, es que si no me quedo no opero. Eso es un chantaje, ¿vale? Sois médicos, sois trabajadores, igual que no se le puede pedir a un piloto que pilote un avión 50 horas, no se te puede pedir que estés en el hospital 50 horas. Las guardias se libran
eliminan siempre. Y si en un hospital no se eliminan las guardias, directamente es que no se escoge esa plaza, porque es un hospital donde no se respeta la formación. Sois médicos en formación, así que esto es una cosa no negociable. No se debería seguir preguntando, porque se debería dar por hecho que se libran las guardias en todos los sitios, pero bueno, como todos los sitios cuecen habas, sí que os animamos a que preguntéis. Sí, tampoco en las quirúrgicas sobre todo, porque los cirujanos muchas veces, y esto incluso los propios residentes, cometen el error de deciros, no, claro, pero es que si no te quedas saliente de guardia no operas suficiente. Bueno, pues perdón, entonces que el programa formativo amplíe la residencia. Y entonces la residencia de cirugía, en vez de ser X años, tendrán que ser 2 más. Si con el tiempo adecuado y librando las guardias no da tiempo a operar lo suficiente para formarse. Pero la explicación de no, es que me tengo que quedar saliente de guardia después de no haber dormido 24 horas operando, o sea, es una vergüenza. Entonces, eso olvidaros. Y el que os diga lo contrario, lo siento, pero no es aceptable. Y la propia profesión médica no deberíamos aceptar que ocurran estas cosas. Deberíamos siempre exigir unas condiciones laborales adecuadas y que sean las mejores, no solo para nosotros, sino fundamentalmente de seguridad para nuestros pacientes, que es lo más importante. Lo de librar la guardia, preguntan, que hay gente que no sabe lo que significa el término. Librar la guardia significa que cuando tú has estado de guardia 24 horas y a la mañana siguiente pues te deberías ir a tu casa, es decir, deberías irte a dormir, pues resulta que hay gente o hay en algunos servicios que te dicen que no, que te tienes que quedar y que tienes que pasar la planta después de haber estado 24 horas sin dormir, o que tienes que... Entonces, esto es una dinámica, como decía Irene, era mucho más frecuente antiguamente, que ya no se está haciendo en muchos sitios y que ya es una dinámica muy habitual, que es que los residentes ni lo discutan, o sea, es que no es una cosa discutible, es que tú tienes que tener derecho a librar las guardias porque tienes derecho a descansar después de haber estado 24 horas trabajando, ¿no? Esto es una cosa básica. Pregunta Bárbara que dónde pueden ver en qué hospitales privados se puede hacer la residencia. Bárbara, todos los años el Ministerio de Sanidad publica las plazas, ¿vale? Y en general, bueno, pues tú puedes, como te tienes que informar de aquellas especialidades y los sitios que te gustan, puedes mirar si son hospitales públicos o privados, pero en general en el BOE sí que te pone, ¿requiere conformidad previa, sí o no? En este sentido sí que os aconsejo que os descarguéis de la web la revista MIR del último año, o sea, de las plazas MIR de este año, del año 2021, el año anterior, que es donde se eligió, la revista que os hemos entregado este año, la entrada del MIR, que además existe en formato online, se puede descargar desde la página web de AMIR, en el que vienen todas las páginas disponibles y el número con el que se acabó el año anterior. Es verdad que puede ser variable y puede ser que, pues eso, que este año el número baile, pero sí que te puede orientar pues más o menos cuáles son los hospitales que ofertan plazas, aunque puede cambiar de un año a año, más o menos cómo se van cambiando, etcétera, etcétera, ¿vale? O sea que sí que es. Han preguntado por ahí varias veces si va a haber este año alguna charla de repetidores del MIR. Este año como tal no vamos a hacer una charla de repetidores del MIR porque es una charla que hemos dado ya todos los años, que tenéis en redes sociales, y hemos querido además no solo enfocar todos los años las jornadas a repetir el MIR, repetir el MIR, repetir el MIR, repetir el MIR, que vamos, que nos repetimos nosotros y que hace que lo repita todo el mundo, ¿no? Sino que este año lo he querido enfocar de una manera más positiva, ¿no? Porque a veces, a ver, no más positiva, no es negativo repetir el MIR, eso lo primero, yo lo he repetido, no pasa nada y me parece que es lo mejor que pude hacer, incluso gente que repite el MIR porque el MIR no le ha dado el número que él deseaba, también me parece siempre una buena opción. Pero también quería enseñaros la otra cara y quería enseñaros la gente que decide no repetir el MIR y que escoge una especialidad que no era su primera opción, en este caso es una persona que escogió neurofisiología y que ahora está súper contenta y súper bien. Así que por eso este año no hay una charla de repetir el MIR. Eso no quita que todos aquellos que seáis alumno a MIR y deseáis pues conocer un poquito más cuál es nuestra opinión sobre vuestro caso concreto, jolín, estamos para eso, escribidnos y estaremos encantadas de responderos para ellos. Va a haber un webinar que en redes sociales dentro de poco sobre una persona, una de nuestras colaboradoras que repitió el MIR y que va a hablar un poco sobre este tema de la posibilidad de repetir el MIR y cuándo me lo debo plantear, etcétera, ¿vale? Y ese webinar se va a estar anunciando en nuestras redes sociales en breve, va a ser durante las próximas semanas, o sea que estad atentos a las redes sociales y aunque no vaya a ser específicamente durante las jornadas, sí que va a estar abierto públicamente en Instagram, ¿vale? Más preguntas. Más. Nos preguntan que cuándo se debería empezar a estudiar otra vez si decides repetir el MIR. Bueno, pues eso es una pregunta que depende del caso clínico concreto, hay que individualizar como en los tratamientos, así que si estás pensando repetir el MIR, lo que te aconsejo es, para no poner aquí pues tu situación personal, que nos escribas y pues nos individualizamos a cuál es tu caso y te diremos más o menos cuándo hay que estudiar. Pregunta Carolina si cuánto suelen cambiar los números de la lista aprobada a la definitiva.
Pues mira, Carolina, pueden cambiar poco, pero bueno, no se te van a mover 3.000 números ni 4.000 números. Se te pueden mover 20 puestos, 30 puestos en la peor de las circunstancias, ¿vale? Así que tranquila porque no se va a mover mucho. Todo lo que tenéis ahora va a ser muy parecido a lo que tendréis el día del MIR, ¿vale? Dice por ahí uno de las personas en el chat, David, que qué pasa si te hacen presión, ¿no? Por el tema, supongo que te estás refiriendo al tema de las guardias porque es de lo que estábamos hablando. Pues te hacen presión, a ver, esto es una cosa muy personal, no voy a decir yo lo que tiene que hacer cada uno, faltaría más, pero a mí me parece que la respuesta es que se peinen, es que es un derecho, o sea, es un derecho laboral, e insisto, es que lo más importante aquí son los pacientes. ¿A vosotros os gustaría que se estuviera operando a alguien que está saliente después de estar 30 horas despierto? A mí no, o sea, lo tengo clarísimo, aunque sea el mejor cirujano del mundo, lo tengo clarísimo y cristalino, y aparte es que es una cuestión de derechos laborales, y eso no es ponerse en plan armada ni protestón, no, nada por el estilo, es que hay que intentar defender un poco unas condiciones de trabajo adecuadas, mínimas, y realmente los médicos en este país no creo que nos vaya a tachar nadie ni de no hacer horas extra, ni de no trabajar, ni de no dar todo por los pacientes, ni de no salir, como por ejemplo salir de su planta todos los días no sé cuántas horas más tarde, con horas que ni se pagan ni se contabilizan en ningún sitio y que son absolutamente altruistas. Entonces creo que la profesión médica precisamente en este país no se nos puede tachar de nada que no sea colaborar, pero que unas cuestiones mínimas hay que defender y que tenemos que nosotros como colectivo intentar ser fuertes en ese sentido, ¿no? Por nuestros pacientes y por nosotros. Y que no tenemos que olvidar que antes que médicos sois personas, ¿vale? Y que, bueno, pues que ser médico es muy bien, pero no deja de ser un trabajo, aunque sea un trabajo pues un poco especial, y de verdad, aunque penséis en toda la parte negativa, porque ahora te metes en redes sociales y en general siento como que hay un descontento generalizado con la profesión, y es verdad que en muchas ocasiones te sientes muy maltratado, pero la realidad es que, chicos, ahora empieza el mejor momento de vuestra vida. La residencia va a ser dura, pero es un momento precioso y todo este esfuerzo que habéis hecho va a merecer la pena. Yo lo cuento a todo el mundo que me quiera escuchar, y es que yo voy feliz a trabajar, me gusta mucho mi trabajo, y es verdad que me gustaría pues que las administraciones públicas tuvieran unos contratos más dignos con los médicos, que tuviésemos más tiempo libre, pero la realidad es que merece la pena. O sea, no os quedéis con ese desencanto que a veces siente que hay, es decir, jolín, me siento un tonti, he estudiado un montón, he pasado por el MIR, que no sé qué, y ahora me encuentro con un futuro desolador. No es un futuro desolador, es un futuro que, como todos los futuros, tiene su parte negativa, que parece que es la que solo escuchamos, pero tiene una parte súper positiva, y es que los pacientes te dan, os lo prometo, mucho más de lo que tú le das a ellos. O sea, cuando a un paciente le das de alta y te abraza y te dice gracias, vamos, para mí eso me compensa todos los momentos malos. O sea, que no os quedéis con que todo va a ser malo, pues chicos, al contrario, va a ser súper positivo, va a ser un momento de vuestra vida súper chulo, vais a conocer un montón de amigos nuevos, vais a tener dinero vuestro, no de vuestros padres, lo cual muchas veces también está muy bien, y de verdad, va a ser buena opción, ¿vale? Va a ser muy buena opción. O sea, no penséis que viene va a ser muy gratificante, el mejor momento de vuestra vida, sin duda. La residencia es un momento profesionalmente muy bonito, es en el que más aprendes, nunca más vas a aprender tanto como durante la residencia, y además estás en un momento vital muy bueno porque eres muy joven, entonces es un momento en el que además de tener mucha vida profesional, pues tienes mucha vida social, o sea que os lo vais a pasar fenomenal y va a ser una época muy bonita de vuestra vida, pero todo tiene pues su lado bueno y malo, y que vaya a ser una época bonita pues no implica que no tengáis que defender también aquello en lo que queréis. Pregunta Gabriela, hola Gabriela, pregunta que si en la lista poner todas las plazas que te gustarían y conforme las plazas, hasta los cupos de 400 anteriores, van quitando plazas de tu lista. Sí, se va actualizando y te van quitando plazas de tu lista, pero tú las puedes modificar hasta las 12 horas previas, por lo menos el año pasado, de que empezara tu turno, ¿vale? Claro, entonces tú puedes ir como mentalmente o en tu lista aparte, tachándote las que se van quitando para ya ir haciéndote tu lista más corta cada día y luego poder actualizarla. Nos piden de nuevo que expliquemos lo de la penalización. La verdad que ha habido una analogía en el chat que me ha parecido buenísima, y es que si te equivocas una vez es tarjeta amarilla, si te equivocas dos es tarjeta roja, ¿vale? O sea, que significa que no puedes renunciar a una especialidad más de 2 veces en menos de 5 años, ¿vale? Sino una penalización hasta que pudieras volver a escoger. Esto de todas formas de la penalización se le ha dado muchas vueltas, ¿vale? En el BOE, la legislación, no tal. Entonces, bueno, es una cosa a la que además ahora, quiero decir, lo que vais a hacer ahora es elegir especialidad. Entonces tampoco estáis pensando en ahora en qué va a pasar cuando la deje o cómo la deje, o sea, porque veo como muchas preguntas sobre este tema cuando lo importante ahora es elegir especialidad, no pensar en qué voy a dejarla.
O sea, que es yo creo que lo más importante. Y nos preguntan también por el cupo de discapacidad. Ya sabéis que todos los años hay un 10% de plazas reservadas para personas con alguna discapacidad. ¿Eso qué significa? Significa que, pues que un 10% de las personas con una discapacidad tienen derecho a un 10% de las plazas. ¿Por qué os digo esto? A ver, si tú tienes una discapacidad reconocida superior o igual al 33%, pero sacas el número 3, me estoy inventando el número, no significa que tengas que esperar al cupo de discapacidad. Tú puedes escoger en el cupo ordinario. Lo que significa formar parte del cupo de discapacidad es que una vez que se hayan completado el 90% de las plazas y queden solo un 10%, pueden escoger las personas con una discapacidad. Vamos a poner un ejemplo con un número completamente aleatorio, porque esto puede cambiar en función de la elección de todos los años. Imaginaos que hay 100 plazas, ¿vale? Y hay 10 personas, y un 10% de plazas son para discapacidad. Una vez que se llenen las 90 plazas, pues las personas que están en turno de discapacidad van a poder elegir. Es decir, si hay alguien, el 91 no va a poder elegir y va a poder elegir a lo mejor el 140, el 160, el 170, porque tiene cupo de discapacidad. Pero si una persona con discapacidad tiene un número muy bueno o que se puede escoger antes, puede escoger antes sin ningún problema, ¿vale? Perdón, una cosa que me ha llamado muchísimo la atención, porque estoy viendo una discusión sobre ¿hago la lista o no hago la lista? O sea, claro, no hay discusión. Hay que hacer la lista, o sea, nadie puede llegar al día que le toque introducir las plazas que quiere sin haber hecho la lista, o sea, olvidaros, porque eso sí que va a ser un desastre asegurado, confirmado. Es decir, si tú a última hora, sin haberte hecho una lista previa, en el momento en el que tienes que decidir qué plazas pones finalmente para tu posible elección el día de tu turno, resulta que no tienes muy claro una lista específica de aquellas que quieres, que no quieres, etcétera, la vas a liar, vas a acabar poniendo cosas raras que no has pensado adecuadamente, que no tienes hecho en tu cabeza un orden mental lógico y va a ser un desastre. Mirad, esto es lo mismo que asimilábamos cuando se hacía la elección presencial. El consejo era exactamente el mismo. Tú tenías que hacer una lista de plazas infinitas con todas las posibilidades que tengas en tu cabeza, con todas las variables que tengas en tu cabeza de aquellas prioridades que tú tienes, y luego tienes que ir tachando, y cada día, según vaya pasando el turno, tienes que ir quitando aquellas de tu lista que ya te han quitado, e ir quedándote con tu lista más corta que aquellas que quedan, que son las que pondrás en el momento en el que tengas que poner las especialidades que tú quieres ya con tu turno, ¿vale? Pero cuando era presencial era exactamente igual. Tú imagínate que llegabas a la elección de especialidad sin una lista, y en el momento, justo antes de darle a la tecla, te tenías que poner a pensar en aquellas especialidades que querías o no, pues la liabas, y ahí sí que cometías errores gordos, porque te pones nervioso y empiezas a tomar decisiones que no son lógicas, sino que son más emocionales por el momento, y cometes errores. Entonces, aquí es exactamente lo mismo. Si tú a última hora, cuando ya te toca poner las especialidades que quieres en tu pantallita, resulta que no has hecho una lista lógica de la que has ido tachando, seguro que vas a cometer errores y que puedes poner en esa lista cosas que no tengan ningún sentido. Entonces, la lista hay que hacerla sí o sí, y repito, lo más larga posible, porque hay que contar con todas las posibles opciones y toda la posible variabilidad del mundo cada año. Y simplemente esos días, pues según se va acabando el turno, tú vas tachando las que ya te han quitado. A ver, no tenéis nada más que hacer esos días, esto es la realidad. Esos días hay que dedicarlos a esto, y hay que dedicarlos a ir tachando de tu lista, ya está. Esto es así de sencillo, pero por favor, esto sí que es una cosa importantísima que lo hagáis, porque si alguna vez vemos errores en elegir especialidad, son por estas cosas, por tomar decisiones raras a última hora que no están previamente meditadas, ¿vale? Esa lista os tenéis que agarrar a ella y seguirla. Una vez que la hayáis decidido, tenéis que seguirla al pie de la letra, tachando solo aquellas que os van quitando, ¿vale? También nos preguntaban antes que qué hacías si te adjudicaban una plaza de tu lista que no te gustaba, pues no la pongas en la lista. Claro. Quiero decir, es que o sea, no pongas algo que piensas que vas a dejar, o sea, es que quiero decir, si sabes que no te gusta, no la pongas en la lista, si sabes que la vas a dejar, jolín, pues para eso no la cojas, ¿no? O sea, es un poco, así de simple en ese sentido, ¿vale? Pregunta Gabriela qué significa que hay que informarse de todas las opciones que vas a poner en tu lista. Pues deberías intentarlo, sí, deberías intentarlo. Es cierto que, bueno, pues que esto con la elección presencial era mucho más sencillo, porque te podía, bueno, pero aún así no os penséis que no había sorpresas, porque a veces te encontrabas todavía en el momento presencial a gente llorando, pasando turno porque no había preguntado, y de repente se encuentra que hay una plaza de oftalmología en Alicante con la que no contaba, y ¿qué hago que no he preguntado? ¿No? Claro, claro, si es que, o sea, lo de la elección telemática no afecta a toda esta parte, o sea, el proceso de vuestra lista y
y de cómo tenéis que confeccionarla es exactamente igual, sea presencial o telemática. Lo que cambia en la forma de elección es cómo es el momento final, pero este tipo de cuestiones, de errores, de tal, podían producirse en una elección presencial igual que en una telemática, y se producían, de hecho, si alguien no había hecho la lista adecuadamente, ¿vale? Pregunta Hugo que si tiene un número que no satisface su aspiración y quiera repetir el MIR, que si debe manifestar por algún medio que no escoge plaza. No, simplemente no presentando lista es suficiente, ¿vale? Y me preguntáis también que cuántas personas va a haber por turno. Pues es que no lo sabemos, chicos, eso es algo que el Ministerio todavía tiene que publicar. Yo os he puesto el ejemplo de 400 porque es lo que ha hecho el Ministerio el año anterior. ¿Qué va a hacer este año? Pues es que los designios son caprichosos, ya sabemos que ni os escuchan, ni nos escuchan, ni nada, entonces todavía no os podemos decir nada. Tampoco es muy lógico y muy normal que a pues un mes y pico de lo que se espera que sea la elección no tengamos esta información, ¿vale? Bueno, más preguntas, que estamos llegando a la recta final de esta hora y media. Más preguntas. Bueno, de todas formas, no os preguntéis preguntan que si la lista es solamente especialidad o hospital y comunidad autónoma. Es especialidad, comunidad autónoma y hospital. Tú tienes que poner hematología en el Hospital Universitario La Paz de Madrid, dermatología en el Gregorio Marañón de Madrid. Eso es lo que tienes que poner. Dicho esto, chicos, llegamos a la ronda final, ya es la parte final del discurso. Sé que, bueno, pues que quedarán todavía mogollón de dudas por resolver, pero no os preocupéis, que esto solo es poner sobre la mesa aspectos generales sobre la elección de plaza y sobre el sistema telemático, que no os genere nervios, que lo vais a hacer fenomenal el día de la elección, lo vais a hacer fenomenal en el hospital. Una cosa. Dime. Vamos, una cosa más, interrumpo la última vez porque nuestra coordinadora de tutores, que iba a estar hoy aquí y no ha podido estar, que le mandamos un beso enorme, porque ha tenido una pequeña incidencia personal, pero por eso estamos los dos con el móvil, porque nos está mandando como apuntes de cosas que ya se sabe muy bien del BOE y de preguntas que vais haciendo y que se nos pasan en el chat. Entonces, nos está contando Pilar que hay una cosa importante que os tenemos que mencionar porque se pregunta mucho y la concepción no es habitualmente adecuada, que es que en la elección telemática a veces pensáis que, por ejemplo, si quiero cardio en el clínico, imagínate, y cardio en el clínico tiene 4 plazas, ¿es necesario que yo ponga 4 veces cardio en el clínico? No, pones una vez cardio en el clínico, ¿vale? No tienes que ponerlo 4 veces porque ya hay 4 plazas, entonces si queda una de esas 4 plazas ya te la van a asignar porque tú has escogido cardio en el clínico, no hay que ponerlo, ¿vale? 4 veces. O sea, entonces esto es importante, es verdad que es un error que siempre tenemos ahí mentalmente en los últimos años y que lo preguntáis mucho. Me han dicho algo también, es que no hace más que subir preguntas interesantes, que si tú tienes muy claro que te va a dar una especialidad, que si no pones para más, obviamente no, tienes que tener un plan B, un plan C y un plan D. O sea, que el único que tiene claro que le va a dar para la especialidad que quiere es la persona que ha cogido el que tiene el número 1. El resto nada, yo lo vi en mi primer MIR, o sea, lo vi con estos ojos, con estos. Yo vi como el número 5 del MIR se quedaba flipando porque quería hacer dermatología en La Paz y el 1 cogió dermatología en La Paz, la 2 cogió dermatología en La Paz y el 5 se le quedó cara de, pero ¿qué es esto? What the fuck? O sea, que sepáis que cualquier persona puede que no escoja su primera opción, así que tenéis que tener plan B y plan C, por supuesto. Bueno, chicos, ahora sí que llegamos a las 5:30, me imagino que tendréis mogollón de dudas. Ay, Dios mío, qué nervios con la elección. Vais a elegir fenomenal, vais a entrar en un momento de vuestra vida súper bonito. Vamos a dar paso y pie a las jornadas POSMIR de verdad, en la que vamos a ir hablando con los diferentes especialistas. No puedo terminar sin daros las gracias por conectaros y no puedo terminar sin daros las gracias a los alumnos AMIR y, bueno, por supuesto a todos los que nos estáis viendo por habernos escogido para acompañaros a lo largo de la preparación. De verdad, para nosotros es un honor poder acompañaros y es un honor poder daros la mano para que cojáis la especialidad que os gusta o donde queráis, aunque el esfuerzo es totalmente vuestro. Nosotros solo os damos las herramientas. Damos pie a las 15 jornadas POSMIR, las terceras que hacemos online, ojalá pronto las podamos hacer presencial. Sí. En cualquier caso, dudas que os vayan surgiendo a lo largo de la preparación, por favor, poneros en contacto con nosotros. Tenéis el teléfono info@academiamir.com, en el que info@academiamir.com, en el que estaremos contestados de resolveros todas las dudas que necesitéis. En AMIR somos médicos, paramédicos, luego si no sois alumnos también os vamos a responder las dudas de la lección, no tenemos ningún problema con ello. Y de verdad, muchas gracias por estar ahí. Vamos a empezar con la siguiente ronda de ponencias de esta tarde. Ya sabéis que las siguientes presentaciones que tenemos son especialidades puramente quirúrgicas. Vamos a dar pie, porque no existen las médico-quirúrgicas, son quirúrgicas, esa es mi opinión. Así que vamos a empezar esta tarde con otorrino, cirugía maxilofacial y cirugía torácica. Os animo de verdad a que hagáis un montón de preguntas a los ponentes. Justo después de cada ponencia haremos las preguntas, las transmitiré por el chat, así que os estaré leyendo 24/7 durante estos 2 días. Chicos, sois los mejores, un verdadero placer estar con vosotros esta tarde.
Un besito gigante y vamos hablando, ¿vale? ¡Chao!